Mantenernos con vida en este planeta sería imposible sin agua, ¿cierto? Esto nos lleva a una realidad en la que el agua y su control se conviertan en uno de los ejes más importantes sobre el que giran diferentes poderes políticos y económicos del planeta. Que la temperatura en la Tierra aumenta es una realidad fuera de discusión. No necesitamos hacer ninguna prueba para corroborar esto, lo sentimos a diario. Es como si yo soltara esta moneda. No hay que tener un doctorado en física para saber que va a caer el suelo por la simple ley de gravedad, ¿cierto? Esto mismo pasa con el cambio climático. América Latina tiene el 30% de los recursos hídricos mundiales, pero sinceramente esto no se ve reflejado. 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua potable, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o CEPAL. Más del 80% de los países de América sufren por la falta de agua. Y es que esto afecta a la economía, a la agricultura y en consecuencia a nuestra alimentación. Pero, ¿qué pasa con la administración de los recursos? Pues esto es como todo, amigos. El dinero mueve el mundo y el agua no es la excepción. Yo soy Kimberly Moreno y en este video te contaré la crisis que existe actualmente con el agua y por qué muchos expertos aseguran que pueden convertirse en el oro del siglo XXI. Así que quédate hasta el final del video. Sabemos que la falta de agua afecta de manera directa a la economía, comercio y a la agricultura. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el agua dulce representa el 2,5% del agua total del planeta. El 97,5% del agua del planeta es salada y no apta para el consumo humano. De ese 2,5%, el 69% está en forma de hielo y el 30% está en forma de vapor. Solo el 1% del agua del planeta es dulce disponible para los seres humanos. La crisis del agua dulce es un problema real y está afectando a muchas partes del mundo. Según la ONU, más del 2,1 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable. Y se espera que este número aumente a 3,4 mil millones para el 2025. La crisis del agua dulce es causada por varios factores: la contaminación, el consumo excesivo de agua, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la pobre gestión del agua. Porque ya sabemos que las autoridades de muchos países solo les importa el dinero a corto plazo que puedan obtener y no satisfacer las verdaderas necesidades de las personas que sufren por la escasez. En México, por ejemplo, el año pasado Nuevo León vivió una de las peores sequías en su historia reciente. La segunda mayor ciudad de México y la capital de Monterrey es una de las regiones más áridas del país y ha visto crecer a su población en los últimos años, gracias al auge de su economía. Pero ya vemos que al tratarse de una zona industrializada, el agua simplemente se vende al mejor postor, ya que según fuentes del gobierno mexicano, en el municipio García, más del 50% del volumen de agua que se tiene disponible para todo el municipio lo usan para la industria. Pero para que lo entendamos mejor, la industria tiene concesionado unos 50 millones de metros cúbicos de agua por año. Con esa cantidad se podría fácilmente abastecer un mes a la población de la zona metropolitana de Monterrey, que son cerca de 6 millones de habitantes. Por otro lado, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla construirá en la zona metropolitana de Monterrey una megafábrica capaz de producir más de 1 millón de autos al año. Pero su llegada ha encendido las alarmas por el impacto que la planta puede llegar a tener en el suministro de la ya escasa agua. Tesla necesitaría 3 millones de metros cúbicos de agua por año. Y el presidente mexicano dice que aceptó la inversión porque Tesla se comprometió a usar aguas tratadas. Esta decisión parece ser viable, pero resulta que el 70% de las aguas tratadas está comprometida con el sector agrícola. Y tocando el tema del sector agrícola, expertos aseguran que por la desesperación por la falta de agua se están explotando en México de manera inconcebible acuíferos subterráneos y los están llenando de fertilizantes. Llenar el agua de fertilizante cambia las condiciones naturales del agua, lo que hace que ya no pueda ser apta para el consumo humano.
Tal parece que los mexicanos están dando un balazo en un pie, pero no en un solo pie, sino en ambas piernas. Argentina, por otro lado, y Uruguay están sufriendo sus peores sequías en 60 años, con un impacto tremendo en la producción agropecuaria y en las exportaciones y en los precios del consumo interno. Y esto aunado a la inflación crónica que sufre Argentina. Algunos autores llaman a este nuevo escenario mundial la geopolítica del agua, es decir, cómo bloques de países aliados, grupos armados y grandes empresas se disputan y negocian una mejor posición para garantizarse el acceso al agua potable, que es la base de todas las actividades fundamentales del ser humano. Y aún más, cuando la demanda de agua es mayor a la cantidad disponible por un periodo de tiempo. El Instituto de Recursos Globales ha desarrollado una herramienta digital llamada Acueducto que permite mapear regiones del planeta con menores niveles de agua dulce. Su proyección apunta que para el año 2040 el norte de América, el sur de Europa, Estados Unidos, México y la costa pacífica de Sudamérica sufrirán una extremada falta de agua dulce. Así que amigos, la competencia por el agua dulce es real y puede cobrar muchísimas dimensiones, al igual que una guerra. Y es que actualmente en Oriente Medio, para obtener un litro de agua dulce y limpia, las personas pueden someterse a escenarios de violencia. Se puede decir, por tanto, que ya estamos en una guerra por el agua en algunos países. En este tema he sido muy realista, en el sentido de que cada vez hay más presiones a nivel mundial por la falta de agua y esto puede llegar a tener conflictos bastante serios entre naciones e incluso dentro de una nación entre regiones. Y es que la conclusión a la que llegó el banco estadounidense Goldman Sachs es que cuando un bien se convierte en escaso, es la oportunidad ideal para invertir en él y hacer dinero. Bajo esta premisa y las consecuencias del cambio climático, hay quienes apuestan porque el agua será el próximo petróleo del siglo XXI, que sí lo creo. Es que el agua aumenta cada vez más su valor, pero ¿qué significa valor en este contexto? ¿Cuál es el valor del agua? Aunque el término valor y el proceso de valoración están bien definidos, existen diferentes visiones dependiendo de lo que estemos hablando. Todo el mundo reconoce que el agua es un bien esencial para todo tipo de vida, incluida la humana. Y a menudo creemos que está garantizada, al menos los que gozamos de un acceso fácil y asequible hacia un suministro de agua seguro y abundante. Esta idea provoca que con frecuencia este recurso se utilice mal, se contamine o se despilfarre. Dar valor al agua es una forma de reconocer su importancia, tanto para nosotros como individuos, como para las sociedades y el ambiente de donde procede y al que regresa en última instancia. Es posible que hayas leído algunas noticias sobre la cotización del agua en Wall Street, como ocurre con el petróleo y el trigo. Para muchos no tiene sentido dejar que se especule con este recurso tan sensible para la vida en el planeta. Ahora bien, en casi la totalidad del planeta, las leyes consideran el agua como un bien común de dominio público. No obstante, es posible otorgar derechos de uso de aguas a través de concesiones o licencias administrativas, ya sea para utilizarla o para realizar algún vertido en ella. Lo que ha empezado a cotizar en Wall Street no es el agua en sí, sino los derechos de uso. Y como era de imaginarse, la tendencia sobre los derechos del uso del agua se encuentran en alza. Yo pienso que eso va a hacer que el agua cada vez tenga un valor capital más claro y más evidente y podamos tener algún patrón, así como tuvimos el patrón oro y el patrón petróleo. En este punto del video es importante aclarar de que el hecho de que yo y varios expertos creamos que en el futuro puede existir el patrón agua no significa que yo esté 100% de acuerdo con esta medida, porque el agua es un derecho humano. En cambio, nosotros no necesitamos consumir petróleo para vivir. La extracción de petróleo ha sido una fuente de riqueza, pero también ha generado guerras,
invasiones y desigualdades sociales. Por eso yo me pregunto a quién beneficiaría la absoluta mercantilización que pueda tener el agua dulce del planeta. Me encantaría leerte en los comentarios. El agua, como elemento vital del planeta, ha sido fuente de conflictos a lo largo de la historia de la humanidad. Con el cambio climático que sufrimos actualmente, regiones completas del planeta podrían convertirse en inhabitables por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Todo esto podría ocurrir en un futuro no tan lejano, aunque en algunos países, como parte de sus estrategias geopolíticas, han establecido convenios con países vecinos sobre alguna cuenca que pueden tener en conjunto, por ejemplo, el río Bravo, que se encuentra entre Estados Unidos y México. Estas estrategias geopolíticas fueron bautizadas como diplomacia del agua. Que los países se pongan de acuerdo para cuidar una cuenca transfronteriza hace que podamos mirar un futuro con cierta esperanza, a pesar del negro camino que dibuja la crisis climática para las futuras generaciones. Hasta la próxima.